12:36, día lunes, cuesta un poquito más, 20 de enero va pasando volando este mes, pero hay que ponerle un poquito de dulzura y es por eso que te recordamos que vayas por Fructo, donde se transforma la fruta en la mejor agua saborizada, la elección perfecta para tu empresa con vitaminas, antioxidantes y sin azúcar añadido. Si quieres una máquina de agua saborizada, entra a fructo.cl o llama al más 569-7386-4430. Y en Café Amati encuentras un producto importado directamente desde origen, asegurando una excelente calidad. Un café tostado de su casa de tueste que asegura un producto siempre fresco. En cafeamati.cl hay diferentes variedades de café, arábico y blends. Conoce todo sobre Amati, la cualidad de un café fresco. Y Bendito Residuo es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural en el manejo de nuestros residuos. Una empresa que promueve la gestión sostenible y la conciencia medioambiental. Puedes conocer mucho más de ellos en benditoresiduo.cl. Y como lunes por medio, estamos aquí junto a ella, con quien tenemos de mucho que hablar. Directora de la Fundación Saber Futuro, Paula Espinosa, ¿cómo está? Estoy muy bien acá partiendo el lunes. Muchas gracias. Sí, con ánimo. Igual venir los lunes a la radio rico, ¿no? Rico, sí, además sobre todo hoy que hay como un tema contingente e importante que comentar. Sí, cambios en Meta, que es esta empresa de Mark Zuckerberg que aglutina WhatsApp, Facebook, ¿qué más? Instagram también. Bueno, esta red como de X, que no sé si se usa en realidad. Sí, Threads. Claro. Esa yo la ocupo poco, ya la eliminé, chavo, no estoy ni... Todo esto sobre el chequeo de información, lo que ha dicho Elon Musk, lo que de alguna u otra forma respondió y dijo... Me voy nomás de estos vínculos Mark Zuckerberg y ahora está más del lado de Elon Musk. ¿Qué pasa con esto? Sí, o sea, primero creo que incluso hay mucha desinformación sobre en realidad qué es esto que hizo Meta. Ajá, sí. Como que hay mucha idea extraña y además coincide que en estos momentos está este momento en que Trump está tomando el poder en Estados Unidos y uno de los invitados, son 3 grandes invitados destacados, las 3 fortunas más grandes del mundo. Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg. A mí se me viene a la mente, y perdón que lo diga, pero yo creo que muchos lo están pensando, ¿te cachai un atentado? Sí. O sea, la seguridad en este lugar, estoy hablando de las personas más importantes del mundo. Bueno, y además está el CEO de TikTok, a quien el domingo le suspendió. TikTok quedó dada de baja en Estados Unidos el domingo y Donald Trump ha prometido que hoy día debería estar de nuevo funcionando. Y les aparecía a los gringos un mensaje. Sí. Ahora está como miedo, digamos, que me parece que en muchos aspectos es súper justificado. Es antes y después. Yo creo que hay como efectivamente una alerta respecto a lo que hizo Meta. Hay que entenderlo bien, pero ese poder lo han tenido antes del anuncio de Meta y después del anuncio de Meta. En ese sentido siempre han tenido ese poder. Ya en 1 hora y media más asume Trump, así que ahí vamos a saber qué onda. Sí, pero creo que se habla mucho como no, es que ya no van a haber fake news, no sé qué, pero ¿sabemos realmente cómo funcionan? ¿Qué es realmente controlar un contenido? Cuando hablamos de chequear una noticia, ¿sabemos qué es eso? Ya, y en ese sentido, ¿leíste la columna de Daniel Matamala? De hecho, la quiero comentar. Ya, a ver, ¿qué te parece? Porque creo que ahí, creo que tengo algunas distancias con Daniel Matamala. Perfecto. Bueno, el hecho con Matamala es que él publicó en el diario una columna respecto a estos poderes y de hecho la columna se llamaba como Hitler era comunista. Claro. Es verdad, lo vi en X. Ya. Así se llama. Primero, esa información podría circular antes y después de lo de Meta. Claro. No, este anuncio no tiene diferencia de eso. Dicen que el problema fue por el título, más allá del contenido. Ya. Él subió esto a su plataforma de Instagram y Instagram le bajó el posteo. Claro. Lo que hace Instagram es funcionar con un algoritmo de palabras clave. Obviamente eso lo puede haber hecho por Hitler, porque también podría haber sido un post al contrario que fuese como Hitler es un ser bacán. Ya. ¿Y qué pasa? Ponte tú, nosotros en estos momentos estamos transmitiendo por YouTube. Claro. También tiene una forma de reconocer ciertas palabras que, mira, ni siquiera las voy a decir porque puede que nos baneen y que nos bajen este mismo video. De hecho, en TikTok cuando mencionan esas palabras, las personas que generan contenido usan otra o sale, se enmudece, qué sé yo. O si las escribes, cuando sale abajo todo por escrito lo que la persona está hablando, también las pueden poner con, no sé, claro, o qué sé yo, un asterisco, se usan metáforas, etcétera. Sí. Ahora me parece que lo de Matamala es interesante porque si bien me parece que todos estamos de acuerdo con lo que dice, porque además tiene este tono que yo creo que es muy como también fóbico, porque en realidad
necesitamos entender cómo funcionan las plataformas, más que nos sigan diciendo que las plataformas son malas. Ya. Eso creo yo que es importante. Ahora, creo que también el caso nos ayuda a entender cómo funcionan estas plataformas. Ajá. Porque hay una suerte de paradoja en lo que él dice. Ya. Porque por un lado, él critica que se hayan suspendido ciertos, porque tampoco dice cuáles, controles de contenido. Sin embargo, él dice, está mal que existan los controles de contenido, pero, porque no, dice, deberían existir controles de contenido, sin embargo, critica el control de contenido que lo bajó. Claro. Ahí hay una paradoja, porque es como, por un lado, oye, vuelvan estos controles de contenido que están como siendo eliminados al parecer, pero por otro lado el control de contenido el que te baja. Entonces, y él criticó eso, obvio, que le bajaran. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos entendiendo por control de contenido? Creo que es lo fundamental, porque si no nos vamos siempre en discusiones muy extrañas. Entonces, por un lado, ¿qué está haciendo Meta? Y perdón, porque uno en el día a día no se da cuenta. No se da cuenta. A mí lo que más me ha pasado es en Instagram escribir un garabato, un improperio, no sé, pues muy chileno, y que me pregunta, ¿estás seguro de que quieres escribir esto? Y yo, sí, pero porque no es nada fuerte. Claro. Es algo en tono de broma, pero igual te lo pregunta. Exacto. Ya, ese es un buen aspecto. El hecho de la pregunta, ahí hay una transparencia, porque uno entiende, bueno, ¿por qué me lo baja? El caso de Matamala muestra la ambigüedad, lo opaco que es el algoritmo, porque en realidad no sabemos por qué se lo bajaron. Claro. Uno supone que es porque está la palabra Hitler y comunismo. Sí. Como que, claro, es fácil de entender. Pero también en su texto, en su columna, tiene muchas palabras que podrían ser como controversiales, los mismos apellidos de estos poderosos. Exacto. Entonces, efectivamente, uno no sabe. Y ese es un gran problema en general de las formas de los sistemas de control de contenido. No sabemos por qué. Entonces, eso es lo primero. Ahora lo que hace Meta en concreto es eliminar ciertas formas de chequeo de noticias falsas, que ellos trabajan con organizaciones. Yeah. Y ahí ellos dicen que lo hacen porque hay estos piensan que son chequeos humanos, en la mayoría. Hay ciertos sistemas tecnológicos, pero en general son personas que tienen que estar chequeando. Que son robots. Exacto. Entonces hay como una suerte de cuello de botella, digámoslo así, del sistema. Claro. ¿Ya? Ahora eso no quiere decir que esté bien, porque realmente lo que están haciendo es sacarle financiamiento a estas organizaciones, etcétera. Sí. Y lo otro que está haciendo es relajar las normas sobre temas específicos, que son súper críticos. Temas de género y orientaciones sexuales, y lo que podríamos englobar en discursos de odio. ¿Ya? Ahora, eso, claro, se está relajando según ellos, y ese es el contraargumento, porque esas regulaciones también generaban cierta censura a contenidos que también, no sé, grupos, no sé, de extrema, voy a ponerlo, extrema derecha, bueno, ¿por qué no podrían opinar? Claro. Ya, ese es como en general el debate. Difícil la línea. Súper difícil la línea. Ahí, sí. Y la respuesta que ellos dan es que la comunidad misma, que es el sistema que usa X actualmente, genera alertas de contenido, ponga alerta, oye, este contenido, qué sé yo. Que uno podría decir que es un sistema bueno si todo fuese ideal. Claro. ¿Ya? Porque la pregunta siempre es con estos controles, a propósito de la paradoja de Matamala, ¿quién controla a los controladores? Ajá. Y esa paradoja. Entonces, eso es lo que hace en concreto. Al parecer nadie, ¿o no? Al parecer nadie. Porque y eso, ellos son los dueños de esto. Entonces, ellos son los propios controladores. Más allá de que tienen todo un equipo y lo que mencionábamos. Claro, pero ahí vuelvo al caso de Matamala. Porque ya, Matamala tiene esta paradoja que nos pone, bueno, ¿cuáles son los límites? Como, si no sabemos por qué se baja, en realidad, ¿qué estamos criticando? ¿Qué tipo de control queremos? Uh-huh. Y por otro lado, es esta idea de hecho, él cita a Watergate, como este caso, como esta idea de que uno activamente como sujeto puede generar alguna acción para resistir a este poder. Claro. Y el problema de estos poderes, a diferencia de eso, es que están absolutamente distribuidos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la fantasía que cuando los datos que uno entrega a estas plataformas te individualizan. Uh-huh. Pero no te individualizan, no es que digan, no sé, Fran es así, no. Es que usan estos datos para utilizar patrones de comportamiento. Uh-huh. Y eso hace que uno como individuo deje de existir, y por lo tanto aquello que uno debiese oponerse también deja de existir, porque tú no sabes cómo funciona. Uh-huh. ¿Qué es? Si yo voy y, no sé, revelo que, no sé, Elon Musk es tal cosa, ya, y pongamos que lo sacas del poder o qué sé yo, ¿eso soluciona el problema? No, porque no es una corrupción, digamos, como puntual, no está identificado. Y eso hace que nosotros con el poder nos relacionemos distinto, y a la ciudadanía le deja como un lugar de no acción, porque
uno se pregunta, bueno, desde el principio, bueno, ¿por qué sigo usando el mail si sé que usan mis datos? ¿Vamos a dejar de usar Instagram? No. Nadie va a dejar de usar Instagram. Entonces, ahí me parece que hay que profundizar un poco más con a qué nos referimos. Entonces, yo creo que a mí lo que me pasa con la columna de Matamala, o sea, me parece interesante analizar por esto. No es una crítica. Es un gran debate. Porque por un lado creo que es una paradoja lo que él está planteando y hay que hacerse cargo de esa paradoja. Y por otro lado, creo que hay que hacerse cargo de cómo se está entendiendo el poder en la actualidad. Sí, y desde eso nosotros tenemos una responsabilidad, porque cuando empezamos a entender cómo se entiende el poder, valga la redundancia, como tú decías, no solo desde estos grandes personajes, sino que también en el día a día, o sea, entender que la herramienta que yo tengo en mi mano al usar Instagram es mucho más que subir la foto y listo, sino que entender cómo funciona el algoritmo, cómo me determina para aparecer mucho más o menos y cómo yo estoy vendiendo cuando estoy vendiendo. Exacto. Da lo mismo, no me estoy refiriendo, por supuesto, a vender un producto, sino que cuando estoy subiendo publicidad, cómo lo estoy vendiendo, cómo ellos me están utilizando de alguna u otra forma a mí también para mostrarme más o menos, y al final es el negocio de ellos. Pero eso es toda una vuelta que hay que darle para nosotros entender también en qué estamos metidos, porque estamos aceptando estar ahí. Claro, pero es interesante cuando nosotros decimos ellos. ¿Quiénes son ellos? Claro. ¿Son estos tres sujetos solamente o son las combinaciones algorítmicas en las cuales nosotros interactuamos? Porque nosotros también damos esa información. O sea, es más complejo saber en la cadena cómo trazar dónde está el problema. Sí. ¿Ya? Y eso hace que sea muy complejo, y a lo que me pasa con estos debates que creo que falta dar como un segundo paso. O sea, tú planteas que no hay que apuntar directamente a Mark Zuckerberg, a Elon Musk. Yo voy a ser sincera. Más grande que eso. O sea, es más grande que eso. Para mí, ellos tres son agentes del mal. No es que quiera disfrazar eso. Sí. Pero hay que ir un poco más allá, porque no es solo como yo, porque es el asunto de como yo sujeto individual lo que está absolutamente borrado. Y eso tiene consecuencias tanto para ellos como poder, pero también como para nosotros como individuos. ¿Se puede hacer algo para ir cambiando eso o nosotros no estar vinculados directamente? Bueno, ahí es súper importante preguntarnos efectivamente qué podemos hacer. Y el problema con las tecnologías es que requiere un componente crítico que tiene un elemento, digamos, de cierta sofisticación o desarrollo, o sea, ciertas habilidades cognitivas. Y eso lo que hace es que necesitamos ciudadanía más educada. Eso es como difícil, el principio. Sí. Y esa educación, bueno, siempre está vinculada con algo económico, que es tiempo, que es generar que estas personas también, bueno, porque al final nos metemos sino en el círculo vicioso que la gente piensa que está leyendo más, que está teniendo más información, y caemos de nuevo en lo mismo, en la falsa información. Exacto. Y ahí hay un concepto que igual a mí me gustaría introducir, que es la transparencia algorítmica. ¿Ya? Porque esto yo creo que es fundamental. O sea, si yo hubiese sido Matamala, creo que lo puntual de su problema es que no hay transparencia algorítmica. Ajá. Eso es lo que yo creo que él debiese como apuntar. ¿Qué es la transparencia algorítmica? Tiene que ver con, de verdad no tengo idea, que le estoy preguntando genuinamente a la Paula, pero cuando uno dice, me llegan muchos videos que dicen, cambió el algoritmo de Instagram, ahora tienes que hacer esto para que te muestren más, y uno va aprendiendo, pero así como, uy, supongo que esto sirve. Ya, eso es un grado de transparencia algorítmica, porque básicamente es conocer los procesos, las reglas, qué pasa con las tomas de decisiones, y que eso es súper importante, tienen que ser comprensibles y accesibles para nosotros. Total. ¿Ya? Que no sea un paper o no sé, un documento terrible, un reglamento legal que nadie va a entender. ¿Ya? Y eso se hace con transparentar ciertos procesos. Por ejemplo, hay una empresa que da créditos bancarios en Estados Unidos, y ellos ellos lo hacen todo a través de plataformas digitales. Entonces, utilizan un algoritmo y uno dice, bueno, hay sesgo, no sé qué, y ellos empezaron a transparentar cierta información. Bueno, ¿cómo estamos tomando las decisiones? ¿Cuáles son los sesgos que estamos utilizando? ¿Ya? Etcétera. Entonces, eso, por ejemplo, hay otra plataforma que hace contratación de personas a través de un algoritmo de inteligencia artificial, ¿ya? O sea, a través de la inteligencia artificial. Entonces, claro, eso es como una suerte de caja negra. Entonces, la empresa poco a poco ha tenido que, también por una cosa reputacional, ha tenido que transparentar qué se está haciendo. Claro. ¿Ya? Pero existen espacios en los que se transparentan. Existen espacios, y digamos que ya la Unión Europea, que un poco está existiendo estos dos lugares, que Estados Unidos versus la Unión Europea, y la Unión Europea es la que en ese sentido está pidiendo y planteando que existan mayores regulaciones. Ahora, el problema de la transparencia algorítmica es como, bueno,
nosotros como usuarios tenemos interés, tenemos tiempo, lo entendemos, nos interesa, porque YouTube también tiene ciertas cuestiones de transparencia, te informa ciertas cosas. Entonces, ¿pero lo usamos? Claro. ¿Cambiamos nuestro actuar por eso? Depende, puede ser. Yo creo que a mayor información fidedigna, uno sí puede cambiar su actuar en el día a día. O sea, ponte tú, uno cuando entiende que las primeras páginas que te aparecen cuando busco dentista, por decirte algo, en Google son patrocinadas más allá de que aparece eso, entender que es parte del posicionamiento y que si la pincho probablemente me va a volver a aparecer arriba. Entender cómo funciona eso también me hace buscar algo diferente. Exactamente. Por ejemplo, TikTok tiene una función que te dice por qué te recomienda ciertos videos. Claro. Y ahora hay que entrar a esa función. Sí. Entonces ahí está el problema de lo accesible. No me gusta para que no te deje, para que te deje mostrar ese tipo de video. No, pero está interesante que me diga, bueno, ¿por qué? Bueno, porque viste todos estos videos de gatitos, viste todas estas cosas. Y ahí te aparece que es un poco lo que ocurre en YouTube. Por lo tanto, esto te podría gustar. Y que inclusive pasa en plataformas como Netflix, Prime Video y todas esas. Claro. También. Entonces, ¿hasta qué punto yo realmente sé qué se está haciendo con mis datos? La trazabilidad. Eso es, yo creo que lo fundamental acá. Sí, la trazabilidad. Porque, ojo, nosotros hablamos de esto en, digamos, empresas privadas, pero la inteligencia artificial, la toma de decisiones también se usa en el mundo público. Claro. Las políticas públicas también aplican esto. Yo siempre pongo este ejemplo, que en pandemia, cuando estaba esta posibilidad de acceder a un crédito, si tú eras clase media. Sí. Ya, entonces, bueno, tú entrabas y hay gente que le aparecía, no eres clase media. Ajá. Así como, no eres clase media, no eres clase media. Y en este país, ser clase media es como, todo el mundo se define clase media. Es verdad. Entonces, de repente... que una pantalla te diga, no eres clase media, es como, ¿y tu identidad? Claro. Es como, no soy, ¿por qué no soy clase media? Claro, y uno no sabe por qué te dice que eres clase media, porque no tienes la información. Y eso es algo de política pública importante. Ahora yo estoy dando este ejemplo de un beneficio que todos conocíamos, pero hay un montón de bonos que se asignan de esta manera. Que no hay punto. Y no sale la información completa, que también por otra parte, a ver, se contrapone con la crítica a la letra chica, que durante tanto tiempo hablamos de eso, y que antes nos pasaban en cualquier sucursal de lo que fuera, un montón de hojas y uno llegaba y firmaba y no leía nomás. Totalmente. Entonces, es como, obviamente hay que tener un equilibrio. Paula, ¿cómo esto del que está pasando en Estados Unidos y obviamente a propósito de que hoy asume Donald Trump, su segundo gobierno, influye o no en nosotros aquí en Chile? Porque estamos ni tan lejos ni tan cerca, pero también a nosotros nos repercute porque lo estamos hablando todos los días. O sea, nos repercute un montón. Bueno, hay un aspecto económico, hay un aspecto también... ¿Por qué? ¿Por qué económico? Para que la gente lo entienda. Bueno, ahí hay temas específicos que no son mi área, pero temas de aranceles, todo ese mundo, las acciones que hacen, bueno, dudar qué va a pasar, cuánto va a costar esto, qué sé yo, ¿cierto? Porque también él tiene esta cosa declarativa como muy grandilocuente, sí. Entonces él va a subir los aranceles de México, si China no sé qué, entonces ya, todo ese mundo. Por otro lado, están las medidas que son súper fuertes en temas de migración. Hoy día ya estaban contando que no sé, en Estados Unidos, si tú eres migrante indocumentado y pasas de alguna manera piola, está. Sí. Si te descubren, sí. Ahora él va a hacer una política activa de búsqueda de personas inmigrantes sin documentación. Eso, sí. Muy fuerte, ¿cierto? Pero yo creo que dentro del mundo de la información, que es político y también económico, o sea, a propósito de X el 2024 duplicó sus ganancias. O sea, Elon Musk el año pasado se hizo muchísimo más millonario porque empezó a vender datos y eso en tiempo real. No solo su empresa misma X, sino que también Tesla, SpaceX y todos los demás, y las que ni siquiera imaginamos que tienen en mente. Exactamente. Y como está esta idea que se nos está diciendo constantemente de la geopolítica, de, no sé, Rusia, Estados Unidos, China, el flujo de información y la participación como ciudadanos es sumamente importante. Sí, pues estamos hablando de potencia y de las máximas. Exacto. China, Estados Unidos. ¿Puede cambiar el escenario ahora con Donald Trump y Elon Musk al poder? Yo creo que sí, o sea, creo que sí porque ponen, o sea, en términos concretos, que tengan menos regulaciones y que ciertos organismos de chequeo de datos dejen de funcionar y que, no sé, Meta que iba en una dirección deje de hacerlo, evidentemente
va a generar un impacto. Y también porque no sabemos cuál es el tipo de conversaciones que tienen con el gobierno de Estados Unidos. Es decir, el gobierno de Estados Unidos va a usar las plataformas para generar información. ¿Deberíamos informarnos así o cómo lo vamos a hacer? Porque Elon Musk tiene este cargo extraño que está como asesor, claro. Una cosa así. Entonces, Elon Musk, ¿cuánto vamos a nosotros, y acá estas palabras como manipulados por la información que está? Ahora, voy a poner el vaso medio lleno. A ver. No, en el sentido que creo que estos hitos y estos eventos nos permiten este momento. Ajá. Que en el fondo es, por un lado, poder evidenciar o comprender el peligro y por otro lado preguntarnos, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Hacia dónde debiésemos avanzar? ¿Tan involucrado quiero estar o no? Claro. Sí, también es una opción. Hay gente que no tiene esa opción porque ya directamente está trabajando en esto. Estoy pensando en los mismos creadores de contenido, sin ir más lejos, no con alguien que trabaja en la publicidad y que por supuesto depende de cada una de estas plataformas. Pero sí, al final estamos todos rodeados día a día, hasta para meternos a Chile Atiende. Exactamente. Por eso digo, las políticas públicas también están enganchadas con esto. Entonces, en ese sentido creo que la discusión también va más allá, o sea, está bien que nosotros tengamos conciencia, tengamos un interés, tratemos de educarnos en lo más posible de esto y tratemos de incorporar también cierto vocabulario técnico. Bueno, cuando hablamos de algoritmo, cuando hablamos de reglas, ¿qué me podría decir? Sí. O sea, por eso digo, si a ti te pasa algo como lo que pasó a Matamala, la pregunta es, dime por qué. Claro. O sea, eso es lo que yo tengo que saber. La transparencia. Porque es una plataforma privada también, sí. y él la va a seguir usando. De todas maneras. Entonces, como... De hecho, le conviene seguir usándola. Y de hecho subió el video y leyó la columna. Claro. O sea, también logró como, de alguna manera, saltar... Claro, hackear el sistema, básicamente. Y ahí yo creo que la pregunta y donde uno debiese estar como apuntando es lo que está haciendo en este sentido el Estado chileno. Sí. O desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Innovación. Sí. El Ministerio de Ciencia, yo siento que esta administración y con el acuerdo que se hizo con Francia está empujando en la medida de lo posible. Sin duda falta un montón, pero hay una política, al menos desde ese ministerio. Podríamos invitarla ahí a algún subsecretario, algún ministro para que nos venga a hablar de eso. Ahora, me parece en todo caso que sigue habiendo un problema en el discurso a propósito del Congreso del Futuro. Sí. Uno de los temas centrales del Congreso del Futuro fue o sea, que la transparencia, o sea, fue el tema. Y acá nuevamente me voy a poner un poco crítica, pero cuando reducimos el problema a, bueno, voy a usar un celular que no tiene internet, yo creo que simplificarlo. Sí, pues, fue el llamado del presidente Boric, pero fue un mal ejemplo. O sea, creo que es como si tienes esa plataforma, hay que subir la discusión, claro. Que es un problema porque, bueno, cómo enganchas, qué sé yo, pero hay que hacerlo, hay que ponerse en el elemento técnico, hay que reclamar por la transparencia algorítmica. Vamos a seguir hablando de eso. Paula Espinosa, directora de la Fundación Saber Futuro, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a ustedes. Se nos fue volando el tiempo, viene Metrópolis Central. Cuídense, que estén bien. Chau, chau. Esto fue Aldea Global. Nos volvemos a encontrar en un nuevo capítulo del programa que nos conecta